Estamos en el campo eléctrico, ¿verdad? Bien, la clase anterior estábamos haciendo problemas. El día de ayer estábamos viendo el problema de un plano, ¿verdad? Hicimos el problema de una línea infinita y el de un plano infinito. El plano, el de este plano, ¿verdad? Sacamos el campo eléctrico de este plano en un punto sobre el eje Z, pero lo generalizamos, ¿verdad? Para un punto cualquiera lo generalizamos y el resultado al que llegamos fue este. Este resultado tienen que saberlo hacer, ¿verdad? Ustedes. Como les digo, que los estudiantes de tanto que hacen esto, de tanto que lo usan, se lo terminan aprendiendo de memoria. Porque, como les digo, de aquí ustedes van a tener que llevar 415 y van a seguir haciendo uso de estos campos, de líneas infinitas, de planos, de, de cilindros, de esferas. Entonces, por eso hay que saber hacer estos cálculos. Bueno, así se vería el campo de un plano, ¿verdad? Es un campo uniforme, pero aquí la densidad es positiva. Bien, vamos a revisar un problema de libro. Este problema es del libro de Bagnes. En el problema, es de los propuestos, ¿verdad? En el problema hay dos planos infinitos con iguales densidades de carga superficial sigma. Son paralelos al plano XY y están situados como se muestra en la figura. Encuentra el campo para todos los valores de Z. Bueno, pues aquí es donde nosotros vamos a emplear el resultado que acabamos de obtener, ¿verdad? Para el plano infinito. Aquí lo que tenemos son dos planos. Y la figura que nos da el problema es esta. Ustedes ven, este sería el plano de arriba, el plano de abajo. Visto de perfil, son paralelos al plano XY, ¿verdad? El plano XY sería esta línea punteada y el eje Z perpendicular. Entonces me piden el valor del campo en todos los puntos del eje Z, tanto arriba como abajo. Pero el problema, cuando uno lo ve, ¿verdad? Por primera vez, pareciera que es un problema demasiado difícil, ¿verdad? Porque si uno trata de resolver el ejercicio resolviendo la integral, ¿verdad? Con los vectores de posición, el problema es demasiado complicado. Entonces, este tipo de ejercicios nosotros lo resolvemos mediante el método de superposición. Si nosotros conocemos el campo de un plano infinito, cuando tenemos una configuración de varios planos infinitos, lo que tenemos que hacer es superposición, ¿verdad? Suma de campos. Entonces, como ven, tenemos el plano, le podemos decir el plano 1 al de arriba y el plano 2 al de abajo. Los dos planos están cargados de manera uniforme con densidad superficial sigma. Ambas densidades son positivas. De manera que las líneas de campo de estos planos, simplemente con dibujar las líneas, yo ya sé qué es lo que va a pasar aquí. Yo ya sé si se va a cancelar o no se va a cancelar el campo. ¿De acuerdo? Eso lo podríamos saber. Algo que es irrelevante aquí en este problema es el sistema de coordenadas. En la figura me dan un sistema de coordenadas. El origen lo ponen aquí en el centro. Y tal vez eso es lo que confunde al estudiante, ¿verdad? Porque si yo les muestro los dos planos infinitos, así, aquí hay tres regiones, ¿verdad? Está la región en medio, está la región superior y está la región inferior. O sea, los dos planos infinitos dividen el espacio en tres regiones. La de arriba, la de abajo y la de en medio. O sea que vamos a encontrar tres campos eléctricos. El campo eléctrico 1, el campo eléctrico 2 y el campo eléctrico 3. ¿Estamos? Y esto lo vamos a hacer superponiendo campos, haciendo suma. Cuando nosotros usamos superposición, lo que nosotros asumimos es que existe un sistema y el otro no existe. Después lo sumamos. Entonces, fíjense bien, como ustedes ya saben cómo dibujar las líneas de campo, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo el plano infinito superior y el plano infinito inferior.
como los dos tienen carga positiva, ¿cómo serían las líneas de campo del plano 1? Irían alejándose del plano, ¿verdad? Irían así, alejándose del plano. ¿Estamos de acuerdo? Y debajo de este plano irían hacia abajo. Aquí yo estoy asumiendo, estoy ignorando el plano de abajo. Cuando yo dibujo estas líneas, estoy ignorando el plano que está abajo. Estas son las líneas de campo del plano 1. Y las líneas de campo del plano 2, ¿cómo las dibujo? Pues ignorando el plano 1, ¿verdad? Hago de cuenta que el plano 1 no existe y trazamos las líneas verticales, alejándose del plano, miren. Así, en esta forma. Líneas verticales alejándose del plano. Y debajo del plano 2, el campo va hacia abajo. ¿Qué conclusión sacan ustedes a partir de este dibujo de las líneas? ¿Qué ocurre en medio de los dos planos? Se cancelan los dos. Se cancelan los dos campos, ¿verdad? Porque el plano 1, las líneas van hacia abajo, las líneas azules van hacia abajo, y para el plano 2, en medio las líneas van hacia arriba, o sea que se cancelan, porque ambos planos tienen igual densidad de carga, ¿verdad? Y encima de los dos planos, ¿qué sucede? Las líneas de ambos planos van para arriba, o sea que se suman. Y debajo de los dos planos, las líneas van hacia abajo, o sea que se suman también. Pero van hacia abajo, son negativas. O sea que encima de los dos planos vamos a tener un campo positivo y debajo de los dos planos un campo negativo. Y en medio el campo va a ser cero. Eso lo sabemos con solo los dibujos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Matemáticamente lo que vamos a hacer es agarrar el campo eléctrico de un plano y sumarlo con el campo del otro plano. En lo que tenemos que tener cuidado es si estamos encima o debajo de un plano, ¿verdad? Del plano 1 o del plano 2. Por ejemplo, en la región de en medio, yo estoy encima del plano 1, del plano 2 quiero decir, pero estoy por debajo del plano 1. En la parte superior, estoy encima de ambos planos y en la parte inferior estoy debajo de ambos planos. Entonces, eso tiene que ver en el signo, ¿verdad? Del campo eléctrico. Entonces, bien, vamos a ver. Vamos a usar el principio de superposición. Entonces, agarramos este campo. Este es el campo que nosotros obtuvimos en el resultado del problema anterior. Como ven, este resultado es general. Y como las densidades son positivas, no tenemos que cambiarle el signo a la densidad. Entonces, este z entre el valor absoluto de z es lo que controla el signo de este campo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos tres regiones. En medio de los planos, arriba de los planos, debajo de los planos. Vamos a ver. En medio de los dos planos, la región A, vamos a llamarle así. ¿Ve? En medio de los planos, la región A. En la parte superior, la región B. Y en la parte inferior, la región C. Como los campos de un plano son, el campo eléctrico de un plano es uniforme, no importa qué tan alejado esté yo del plano. Por ejemplo, imagínense en este punto aquí, este punto P. Este punto P está más cerca del plano 1 que del plano 2. Entonces significa que el campo del plano 1 es más fuerte que el del plano 2 en el punto P, ¿o me equivoco? El campo eléctrico del plano 1 aquí es más intenso que el del plano 2, ¿sí o no? Son iguales.
son iguales, ¿verdad? Porque los campos son uniformes. Como los campos son uniformes, entonces no importa la distancia a la que estemos de cada plano, el campo vale lo mismo. Fíjense bien, eso es importante, ¿verdad? Cuando un campo es uniforme, no importa a qué distancia me encuentre del plano, el campo tiene el mismo valor. Ya puedo estar en el infinito, o puedo estar cerca del plano y el campo vale lo mismo. Cosa diferente es con una carga puntual, ¿verdad? El campo eléctrico de una carga puntual es no uniforme. Significa que si yo estoy muy lejos de la carga, el campo casi no se siente. Pero si estoy muy cerca, el campo es muy fuerte porque las líneas se van acercando. Lo mismo pasa con una línea. Si yo me voy alejando de la línea, el campo va disminuyendo porque no es uniforme. Pero con los planos, la distancia no importa. ¿De acuerdo? Lo único que importa es si estoy encima o debajo del plano, porque eso me cambia el signo. Bueno, entonces, vamos a ver. Vamos a trabajar por partes, ¿verdad? Vamos a ver el plano 1. Vamos a considerar el plano 1 es el de arriba, ¿verdad? El que está arriba. Entonces vamos a tomar el plano 1 y vamos a agarrar z negativo. Entonces, z negativo para el plano 1, aquí está el plano 1. Este es el eje z. Olvídense del sistema de referencia que nos da el problema. Ese sistema de referencia no me sirve para nada, ¿verdad? Porque es irrelevante. Entonces, es como que aquí estuviera el origen en el plano. Entonces, z negativo debajo del plano 1. Los valores de z son negativos, entonces por definición de valor absoluto, como z es negativo, esto es menos z. Y z entre menos z es menos 1. Me queda negativo. Me queda negativo. Bueno, entonces este campo del plano 1 lo voy a sumar al campo del plano 2, porque estamos en la región de en medio, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? El plano 2, pero en medio de los dos planos es z positivo para el plano 2. No sé si me explico aquí, o sea, fíjense bien. Los campos se cancelan porque para el plano 2, aquí están los dos planos. Entonces, para el plano 2, colocamos el eje Z y ponemos el origen en el plano 2, ¿verdad? Este es el plano 2, este es el plano 1. Entonces, para el plano 2, en medio de los dos planos es positivo, Z positivo, de manera que me queda 1. Y este es el valor del campo, el campo de 2. Entonces aquí yo sumo en la región de en medio el campo 1 más el campo 2. Esto más esto, y eso da 0. Esta es la superposición, ¿no?, de los dos campos. Ya sabíamos de que iba a dar 0, ¿verdad? Por el dibujo de las líneas de campo. Pero aquí lo hemos demostrado matemáticamente, que da 0. Entonces, como ven ustedes, es bastante fácil, ¿verdad? Bastante simple. Cuando se usa superposición, nosotros ignoramos el plano 1, o sea, ignoramos uno de los dos planos. Hacemos de cuenta que no existen. Así es como se aplica el principio, ¿verdad? De manera que el origen de coordenada yo lo coloco, lo pongo en el plano que estoy trabajando. Si ustedes ponen un origen aquí, el problema les va a salir malo. Si el origen lo dejan fijo, el problema les va a salir malo. O sea, cuando se usa superposición, yo tomo un origen para trabajar en un sistema y después lo voy moviendo, ¿verdad? Porque vamos despreciando el otro sistema cada vez que estamos trabajando con uno en específico, ¿verdad? Bueno, entonces ya sabemos que el campo es 0. No sé si tienen preguntas.
Bien, no hay pregunta, perdón. Vamos a seguir. Entonces, aquí el campo es 0 en medio, la región A. Vamos a la región B. La región B es la de arriba. En la región de arriba estamos encima de los dos planos. Los dos campos son positivos, ¿verdad? Porque encima de los dos planos es Z positivo para los dos planos. Recuerden que el origen lo voy a poner en el plano 1 y en el plano 2. De manera que en la región B, Z va a ser positivo para ambos. En el plano 1, Z positivo y el resultado me da esto. Positivo. En el plano 2, Z positivo también. Otra vez el campo es el mismo, miren, positivo. Entonces la suma no se cancela. La suma me da esto. Ahora bien, fíjense en algo. Este es el plano 1, plano 2. ¿Cómo es el campo encima de los dos planos? Fíjense en el campo individual. El campo individual de cada plano. Y fíjense en la suma. ¿Cómo es la suma? La suma, jóvenes, es el doble de cada campo para cada plano. El campo se duplica. O sea, se vuelve más intenso, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Es como que lo multipliquen por 2, el doble. Entonces este campo es el doble. ¿De acuerdo? Eso es debido a la superposición. ¿Qué va a suceder en la región de abajo? Pues lo mismo, solo que la dirección va a ir para abajo, ¿verdad? Eso es lo que va a suceder. ¿De acuerdo? No sé si tienen preguntas. No. Todo claro. Bien, entonces, en la última parte, en la parte C, estamos en Z negativo para los dos planos, Z negativo. Entonces, el resultado es el mismo para los dos planos, es negativo. Lo sumo y la suma da el doble, pero negativo. El doble, pero negativo. Entonces, tal y como lo habíamos dibujado al inicio, ¿verdad? Tenemos los tres resultados, miren. Ya resumido. Encima de los dos planos, en medio es 0 y debajo de los planos es negativo. Ya está el resultado. Esto cambia, si nosotros le hubiésemos cambiado el signo a la densidad, el resultado cambia. Fíjense bien, las líneas de campo se verían así. En medio de los dos, campo es 0. Aquí no tenemos campo. Encima de los dos, encima y debajo de los planos sí hay campo. Y es el doble, apunta alejándose de los planos. Esta configuración que ven ustedes aquí es así porque las densidades tienen el mismo signo. Si yo le cambio el signo a cualquiera de los planos, entonces esto es al revés. En medio de los planos el campo sería diferente de 0 y fuera de los planos sería igual a 0. ¿De acuerdo? Y fíjense en algo interesante. Cuando ustedes tienen dos planos infinitos o finitos de densidades de carga diferentes, a eso se le llama condensador o capacitor, como se le llama en electrónica, ¿verdad? Capacitor. Cuando las cargas son de signo contrario, eso es un capacitor, porque el campo queda atrapado en la región de en medio. Esto que ven aquí ustedes, este sistema es lo contrario de un capacitor. Esto no es un capacitor. Pero si yo le cambio el signo a cualquiera de los planos, ahí sí se convertiría en un capacitor.
porque el campo quedaría atrapado en medio y fuera sería 0. Eso lo vamos a estudiar más adelante, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen preguntas, jóvenes. No, Lico. Bueno, hay que ver que las densidades aquí son iguales. ¿Qué pasaría si yo le hubiese puesto dos veces esta densidad? El campo de este plano sería el doble de intenso que el de este. Siempre se aplica superposición de la misma forma, solo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Que los campos ya no serían iguales. Los campos ya no serían iguales en ese caso. Bueno, entonces hasta aquí todo bien, ¿verdad? Vamos a pasar a otro problema. Estamos trabajando con problemas propuestos. ¿De acuerdo? Son problemas propuestos. De hecho, permítanme, ya les voy a compartir algo. Creo que problemas propuestos por aquí los tengo para la segunda prueba. Aquí tengo unos problemas. Estos son los problemas que voy a subir al campus. Son problemas sugeridos. Problemas sobre campo eléctrico. Hay una variedad de ejercicios aquí. Como ven, el problema que acabamos de hacer está dentro de los propuestos, el que es este, el de los dos planos infinitos. Y fíjense que hay otro problema de dos planos infinitos, pero con densidades diferentes de carga. Tenemos el problema de un arco, una línea cargada en forma de arco, y así, ¿verdad? Hay un montón de ejercicios acá. Y de la ley de Coulomb también. Bueno, la ley de Coulomb, esto no va a entrar en el examen, pero sí en la prueba conceptual. De todas formas, tienen que estudiarlo, ¿verdad? Tienen que hacer problemas igual. Bueno, entonces, vamos a ver. Vamos a continuar. En el ejercicio nosotros tenemos un arco circular de radio A que se muestra en la figura, descansa sobre el plano XY y tiene una densidad lineal constante lambda, estando su centro de curvatura en el origen. Encontrar el campo en un punto arbitrario sobre el eje Z. Demostrar que cuando la curva es una circunferencia completa, la respuesta es esto. Es una demostración, ¿verdad? Pero primero tenemos que calcular el campo eléctrico de un arco nada más, en el eje Z. Bien, la figura que nos da el libro es esta. Este es el arco. Es un alambre que está doblado en forma de arco que tiene radio A. Tiene una carga de densidad lambda constante. Está sobre el plano XY y el eje Z está saliendo de la pantalla. Entonces, sobre el eje Z yo voy a colocar el punto de campo. Puede ser el eje Z positivo o negativo, pero lo voy a tomar sobre el eje Z positivo porque así me quedaría general, ¿verdad? Me quedaría válido porque el valor de Z es todos los reales. Cualquier número real, ¿verdad? Entonces queda de forma general. Bueno, entonces, como ven, aquí hay unos ángulos que forma cada extremo del arco con el eje X. Esos ángulos son de magnitud igual, ¿verdad? La magnitud es la misma. Bueno, entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí nosotros? Emplear la ecuación del campo eléctrico. Recuerden, para una distribución lineal de carga, ¿cómo se escribe el campo? Cuando es una distribución, esta es la constante de Coulomb. Cuando es una distribución discreta, aquí es 3 y aquí es R. Cuando es una distribución, una carga puntual, digamos, el campo queda de esta forma. Y cuando es una distribución continua, en este caso es continua, es una línea, entonces la carga la tenemos que cambiar por un diferencial de carga. Y ustedes ya saben ahí
el resto de la historia, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Esto queda como un integral. Aquí queda lambda por DDS prima por R entre R al cubo, integrando sobre una curva, una línea. Este DDS no es vector, el vector es R. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos R. El vector que necesitamos es el R. Y el R magnitud. Eso ya lo saben, ¿verdad? Estos son los dos vectores que van en la integral. Pero para encontrar estos vectores hay que escribir los vectores R y R'. R localiza el punto de campo y R' localiza un elemento de carga. O sea, aquí yo tengo el arco. Agarro un pedacito del arco, un segmento de longitud DDS. Un segmento de longitud DDS. En donde yo quiera lo puedo tomar. Un pequeño elemento de longitud DDS. Y lo localizamos desde el origen. Este sería el vector R'. Quedaría sobre el plano XY. ¿Qué sistema de coordenadas voy a usar? Voy a usar coordenada cilíndrica, ¿verdad? Porque este es un arco. En coordenada cilíndrica yo ya sé que mi vector de posición es ρ más z en la dirección z. Tiene dos componentes. Si estoy en el plano, la componente z es 0. De manera que el vector R' solo va a tener componente ρ. Pero como ρ es igual a es el radio, ¿verdad? Y R, el vector que localiza el punto de campo, está sobre el eje Z. Rho sería 0 porque estamos en el eje Z. De manera que solo sería Z en la dirección Z. Aquí a A no le pongo prima, no le ponemos la prima porque A es una constante. Esto no lo lleva. Simple, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver. Aquí tenemos una mejor imagen de la distribución de carga, miren. Aquí se puede ver en 3 dimensiones. El arco se encuentra en el plano XY. Es lo que está en azul, ese es el arco. En el plano XY, cortando al eje X. Aquí el eje X corta el arco a la mitad. Este punto es el punto de campo, el punto P, que se encuentra sobre el eje Z a una distancia Z arbitraria, localizado con el vector R. Y R' localiza un pequeño elemento de arco de DDS. Hay que tener cuidado con esto, jóvenes. Fíjense bien. ¿Cómo es el elemento de línea en coordenadas cilíndricas? ¿Quién me puede decir? El elemento de línea en cilíndricas es un vector, ¿verdad? Es un vector. DDS en cilíndricas es un vector. Es lo mismo que escribir DDR. ¿Quién es? ¿Quién es ese DDS, vector? El D de rho en rho unitario. DD en rho unitario más. Rho de phi infinitario. Sí, ¿verdad? Más. D de z en z unitario. DZ en Z unitario. Este es el elemento de línea en coordenadas cilíndricas en forma general. Es un vector. Pero aquí en la ecuación del campo eléctrico, el DDS no es un vector, es solo la magnitud. O sea que solo me quedo con la magnitud. Pero fíjense bien, esto es bien sencillo de sacar. El elemento de longitud, en este caso, está sobre el plano XY. La componente Z es 0.
Estamos en el plano XY. Cuando yo estoy en el plano XY, Z vale 0. O sea, en otras palabras, lo que yo quiero explicarles es que la integral que vamos a hacer para el campo eléctrico es una integral simple, es de una variable. Es una integral de una sola variable. A eso es a lo que me refiero. ¿Y cuántas variables tengo aquí en el DDS? Tengo 3 variables, ρ, φ y z. No podemos tener 3 variables. Tenemos que tener una sola variable. Lo que vamos a integrar es esto. R DDS prima entre R al cubo. Este DDS es esto, solo la magnitud. Entonces, como estoy en el plano, z vale 0 y como el radio, ρ es el radio, es constante, d de ρ es 0. Ρ vale a. El radio es constante, es ρ igual a. Entonces, si ρ es constante y z es constante, el d de z es 0, el d de ρ es 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea que esto y esto se anula. Y me queda que el DDS solo tiene componente phi. Y es ρ d de phi primado. Pero como ρ vale a en toda la circunferencia, entonces es a d de phi. ¿Estamos? Este a d de phi es lo que va a ir en la integral. O sea que mi variable de integración es phi. Ya queda claro, ¿verdad? ¿Estamos? Lambda Sí. es constante. Lambda la podemos sacar de la integral porque es constante. Está lambda. Y A también. Esta A es constante. Puede salir. Y vamos a ver. Fíjense bien que ese DDS en este caso es exactamente la longitud de arco. S es igual a R teta, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad? Matemática. La longitud de arco es R teta en coordenadas polares. Pero en coordenadas cilíndricas, en vez de R sería ρ y en vez de teta sería phi. Cuando yo derivo, aplico la regla a la cadena, en vez de S escribo DDS, entonces uso la regla a la cadena y me queda ρ de phi. Porque ρ es constante. Cuando le aplicamos la regla a la cadena, la derivada de ρ es constante, es 0. ¿Estamos? Es exactamente la misma longitud de arco, lo que obtenemos a partir del elemento de línea. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Bueno, entonces, este es el vector R, miren la distancia. Recuerden que en fuerza, en la ley de Coulomb y en la ecuación de campo, lo que va en la integral es la distancia R mayúscula, la distancia del elemento de carga al punto de campo. Esa es la distancia que va aquí. Bueno, entonces, por simetría, joven, vamos a ver. Todo lo que hice ahorita está claro, ¿verdad? No sé si tienen preguntas. Sí, le quedó claro. Bien, entonces voy a borrar esto. Fíjense bien, les quiero explicar algo porque es bueno hacer un análisis de simetría aquí. Con solo ver la figura, yo puedo sacar conclusiones de qué dirección va a tener el campo aquí. Porque esto tiene simetría con respecto al eje X. Significa que el eje X parte ese arco en dos mitades iguales. A la derecha del eje X y a la izquierda del eje X, las dos mitades son iguales. O en otras palabras, si dobláramos ese arco en torno al eje X, las dos mitades serían iguales. Entonces, ¿qué significa? Que en el punto P vamos a tener un campo, la componente Y se va a cancelar. No sé si están de acuerdo. La componente Y se va a cancelar.
Mientras que la componente X y Z no se va a cancelar. ¿Lo pueden ver eso o no lo pueden ver? O sea, imagínense, aquí está el eje Z. Eso es bueno saberlo antes de hacer el problema, ¿verdad? Para que uno tenga una idea más o menos de lo que uno tiene que encontrar. Porque si uno está haciendo un problema en el que uno no tiene ni idea de lo que uno va a encontrar, ¿verdad? Es más complicado. Imagínense, aquí está el arco. Este es el eje X. El eje X parte el arco en dos mitades iguales. Entonces, si yo agarro dos puntos, este es el eje Y, miren. Si yo agarro un punto A y un punto B, estos dos puntos son equidistantes del eje X. Equidistantes, están a la misma distancia del eje X. Entonces, estos dos puntitos A y B son cargas, ¿verdad? Imagínense que fueran cargas puntuales. Entonces, esas cargas puntuales A y B en el punto P producen un campo eléctrico que va, para poderlo dibujar, el punto de campo con una línea punteada. El dibujo no me sale muy bien. Trazo una línea punteada del punto A y B al punto de campo. Y como las cargas son positivas, el campo de A sería este y el campo de B iría para allá. Entonces, estos dos campos, jóvenes, están en tres dimensiones, van a tener componentes X, Y, Z. Imagínenselo en el espacio, ¿verdad? Entonces, estos dos campos, el de la partícula A y el de la partícula B, va a tener componente en Y. Esta es la componente en Y del campo de B. Este es el campo de B. Y este sería el campo de A. El campo de B va a tener una componente en Y y el campo de A va a tener una componente en Y. ¿Qué le va a pasar a estas componentes? A las Se cancela. componentes Y se cancelan. Las componentes X no se cancelan. No se cancelan. Y las componentes Z se cancelan. Van en la misma dirección ambos. No se cancelan. O sea que con esta simple figura, ¿verdad? Yo puedo ver de que este campo va a tener dirección en Z y X. La componente Y se va a cancelar. ¿Todos lo pueden ver, jóvenes, o no? Ahora, ¿qué pasaría? Una pregunta, ¿verdad? Interesante. ¿Qué pasaría si la mitad del arco tuviese carga negativa y la otra mitad carga positiva? Si esta mitad fuese negativa y la otra mitad fuese positiva, esta simetría se rompe, ¿verdad? ¿Estamos? Por ejemplo, si este lado, el lado izquierdo negativo y el lado derecho positivo, ya no es válido este análisis, porque la partícula A generaría un campo. Cuando una carga es negativa, el campo apunta hacia ella, ¿verdad? Y cuando es positiva, el campo se aleja de ella. Estamos. El campo de B no lo borro, sigue siendo igual. Pero el campo de A sí lo borro. Porque ahora el campo de A apuntaría hacia la carga porque es negativa. Entonces, ¿qué pasaría con la componente Y? Las dos irían en la misma dirección. Se sumarían. ¿Y qué pasaría con la componente Z? Se cancelarían. ¿Y las componentes X? ¿Qué les pasaría? Es más difícil verlo, ¿verdad? Es más difícil verlo así. ¿Qué les pasaría a las componentes X? Pero lo más probable es que se van a cancelar también. Bueno, ese análisis dejémoslo para... Eso lo pueden hacer ustedes en su casa, ¿verdad? Como entretenimiento, ¿verdad? Para ver, para que practiquen. Bueno, entonces, ya con esto que hemos hecho, planteamos los vectores de posición. Este es el vector en coordenadas cilíndricas. Ya sabemos, ¿verdad?, de que los vectores de posición serían esto, R y R'. Luego, escribimos el vector R
Hacemos la resta, sacamos la magnitud, elevamos al cuadrado cada componente y le sacamos raíz. Este es el campo. Así tenemos que utilizarlo. Pero no olviden, aquí hay un problema, el R. Siempre tenemos que pasar este R unitario. Tenemos que escribirlo de esta forma. Así, ¿verdad? De manera que abajo me queda R cubo y arriba me queda R. Entonces, sustituyendo, esto queda así. Sacamos la densidad lineal porque es constante. Y como ven, tenemos el diferencial de línea. Z es 0, estamos en el plano, y ρ vale A. Entonces, D de Z es 0 y D de ρ es 0. Solo me queda este término. Pero solo usamos la magnitud. Recuerden que aquí está como vector, pero le quitamos esto, porque solo ocupamos la magnitud. Eso es lo que va a ir en la integral, ¿verdad? Esto. La coordenada phi está primada porque es la coordenada de la fuente. Y aquí tengo la integral que voy a resolver, miren. Bueno, jóvenes. Entonces, tenemos dos integrales. Una componente en z y una componente en ρ unitario. Pero aquí es donde tenemos que pensarlo bien antes de hacer esa integral. ¿Se acuerdan lo que mencionábamos de ρ unitario? Que ρ unitario depende de phi. Entonces, la variable de integración es phi. No podemos dejar eso así en función de ρ. Tenemos que cambiarlo. No porque querramos, sino porque tenemos que hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad serían tres integrales. Una componente x, y, z. La integral se va a hacer en cilíndricas, pero los vectores unitarios van a quedar en cartesianas. ¿De acuerdo? Porque ρ depende de phi. Si la variable de integración fuese z, ahí no habría problema. Si en vez de phi fuese de z, no habría problema, se deja así, ¿verdad? Pero aquí sí lo tenemos que cambiar. Entonces, este es el vector ρ unitario en términos de cartesianas. Se cambia. Se sustituye en la integral. Lo sustituí aquí, miren. Multiplicado por a. Y tengo tres integrales. El denominador, si ustedes se fijan, esto lo podemos sacar de la integral. Lo pueden sacar. Porque no depende de la variable de integración, no depende de phi. Aquí está estorbando esto, ¿verdad? Entonces, tenemos tres integrales. Nosotros ya sabemos, ¿verdad? Por la simetría, que la componente de y se va a cancelar. Ya lo sabemos. Entonces, fíjense bien, tenemos tres integrales, x, y, z. Aquí ya sacamos el denominador, miren, no depende de phi. Ahora ya queda más claro esto. Entonces, tenemos la componente z, x y la componente y. ¿Por qué se cancela la componente y? Aquí sobra esto, ¿verdad? Esto no lo tenía que escribir aquí. Esto no va. Ya está aquí afuera. Entonces, ¿por qué se va a cancelar la componente y? Porque fíjense bien, ¿cómo es el intervalo de integración? El intervalo de integración ¿cómo es? Voy de menos alfa a alfa. Ese intervalo de integración es ajá, jóvenes. ¿Cómo sería? ¿Cómo se le llama? Estamos hablando de la componente y, ¿verdad? Vamos a integrar la componente y. La función seno es una función ¿qué? Impar. Es una función impar. Y el intervalo de integración es simétrico. ¿Qué dijimos de eso? Que se hace cero. Se hace cero.
La función seno es impar. Y el intervalo en que se va a integrar es simétrico, entonces es 0 la componente y. Ahora, la componente x, la función coseno, ¿es par o impar? Es par. Es par. No se va a hacer 0. Y en z tampoco se va a hacer 0. Entonces ya sabemos, ¿verdad? Que la componente y se hace 0 porque la función es impar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo pueden ver. Integramos la componente en x primero. Aquí estamos integrando la componente x. Nos da la integral del coseno es un seno. Integramos. Evaluamos alfa en seno y menos alfa en seno. Como el seno es una función impar, seno de menos alfa es menos seno de alfa. Me queda más por menos por menos, da más. Y me queda esto. No se cancela, miren. No se cancela. Ahora, la integración en y, esta sí se va a cancelar. La integral del seno es el coseno. Al evaluar, como el coseno es par, el coseno de menos alfa es coseno de alfa. Como es par, no cambia de signo. Ese signo se quita nada más. Me queda coseno menos coseno y eso es 0. La integral en y es 0. La integral en z, la última, esta no se hace 0. Me queda alfa menos alfa y eso es 2 veces alfa. Entonces, aquí tengo el resultado final, miren. Tengo componente x y tengo componente z. Tenemos que simplificarlo. Simplificado nos queda esto. Ya lo tenemos. Aquí ya no se puede simplificar más. El campo de ese arco tiene componente x y z. La componente z es positiva, va para arriba, y la componente x negativa, ¿verdad? Negativa. ¿Estamos de acuerdo? Es negativa porque recuerden que el arco se encuentra sobre el eje x positivo, así, ¿verdad? Así. Este es el eje x positivo, entonces el campo apunta en x negativo. Ahora, la demostración que nos pide hacer el problema es, ¿qué sucede si en vez de un arco tenemos una circunferencia completa? Bueno, simple. Si fuese una circunferencia completa, en vez de integrar de menos alfa a alfa, habría que integrar de 0 a 2pi en toda la circunferencia. Si la curva es una circunferencia completa, entonces alfa vale pi. Es otra forma de verlo. Yo puedo poner aquí la integral de 0 a 2pi o de menos pi o de 0 a pi y multiplicar por 2. Es lo mismo, o sea que en este caso alfa valdría pi. Alfa valdría pi. El seno de pi es 0. Y me queda esto. Es justo lo que queríamos demostrar. ¿Se dan cuenta? Solo hicimos alfa igual a pi. Aquí en la respuesta. O si lo quieren hacer de nuevo, pues no hay problema. Integrando de 0 a 2pi. Entonces aquí solo es de hacer alfa igual a pi. Seno de pi es 0, de manera que solo me queda componente en z. ¿Estamos? Claro, no hay que usar menos pi y pi, solo pi, porque el signo de alfa ya está incluido aquí. En toda la integración ya incluimos el signo menos y el signo más. Entonces en el resultado solo hay que poner alfa igual a pi. ¿Estamos? ¿No? Entonces en el resultado, al evaluarlo, me queda esto. Bueno, ya no tenemos tiempo, ¿verdad? Ahí lo pueden revisar en su casa, repetir el procedimiento para que comprueben, ¿verdad? Que todo esté bien. Bueno, no sé si tienen preguntas. Dale. Bueno, entonces nos veríamos mañana, ¿verdad? Nos veríamos mañana, entonces, y bueno, no recuerden